Este es un video con una doble finalidad para el espectador, porque este video es importante analizarlo. Como dice Anastasia, de un limón, hagamos una limonada. Libro Sensei 4. Página 20. Anastasia. E incluso, si la vida te regala una rodaja de limón, entonces, no necesitas estropearte los nervios por su sabor amargo, sino convertir esta rodaja en una limonada sabrosa y saludable. En la vida diaria, como en este video, podemos toparnos con personas y situaciones en las que se puede observar que tienen otros valores, incluso, hay quienes valoran de diferentes maneras el conocimiento primordial. Algunos ven rédito económico, eligiendo lo material, mientras que otros encuentran el camino a la eternidad, eligiendo lo espiritual. Cada uno elige aprovechar o no la oportunidad de conocer su alma. El espectador debe saber que nada se debe ocultar cuando se trata del conocimiento primordial, ya que sabemos de dónde viene y cuál es su finalidad. La literatura de Anastasia Novych, la cual fue originalmente escrita en idioma ruso, así como estos videos que se comparten, nos brindan la oportunidad de estudiar no solo lo positivo, sino también lo negativo en el ser humano, es decir, el principio espiritual y el principio animal. Por eso, es muy importante ser fiel al idioma y respetar la procedencia, sin sustituir ni omitir nada. Las respuestas de los Geliares, Yana y Andrei, y sus acciones, nos enseñan a cómo comportarnos ante tales situaciones. Las personas que nos dedicamos a compartir este conocimiento en su totalidad, no estamos de acuerdo con las exposiciones y decisiones de la invitada en este video, pero entendemos y respetamos que es su elección, cada acción y opinión. Los invitamos a hacer una parada y aprovechar cada oportunidad, como este video, para hacer una gran limonada. Es importante que estudiar la mente animal se vuelva una herramienta para superar nuestros propios obstáculos. Incluso un humano, en el campo, es un guerrero, y puede hacer muchas cosas útiles. Alatra, Anastasia Novych. Hola. Con ustedes, los presentadores del programa Juntos a Solas, Andrei y Yana. Hoy tenemos como invitada a una persona maravillosa, nuestra vieja amiga de la República Checa, directora de la editorial Ibis en Praga, República Checa, Svetlana Selipska. Svetlana nació en Ucrania, pero pasó la mayor parte de su vida viviendo con su familia en la República Checa. Es una persona con objetivos definidos y una rica experiencia vital, capaz de superar cualquier dificultad. La experiencia de Svetlana es una prueba clara de que incluso un solo humano puede ser un guerrero en el campo de batalla. El encuentro con los libros de Anastasia Novych cambió radicalmente no solo su vida, sino también la de quienes conocieron estos libros gracias a las actividades de Svetlana en Europa. Después de haber trabajado con éxito en otra área de negocios, de manera completamente impredecible para su círculo, dejó su trabajo y asumió un nuevo negocio para ella, publicar libros y periódicos sobre el tema de los libros de Anastasia Novych, creando en Praga la editorial Ibis. ¿Qué inspiró a Svetlana a dar ese paso? ¿Qué encontró? ¿Qué obstáculos superó? ¿Y qué agradables descubrimientos y sorpresas encontró en el camino, abriendo una vida completamente nueva, nuevas amistades y nuevas facetas de su visión del mundo? Hablaremos de esto y mucho más hoy con nuestra invitada, Svetlana. Buenas tardes, Sveta. Nos alegra mucho verte hoy con nosotros y muchas gracias por venir. Hola, yo también estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de venir durante las vacaciones de Año Nuevo y reunirme con ustedes, participar en su programa, que me encanta. Me alegra mucho verte aquí. Es un placer que hayas venido desde la República Checa y traído contigo ejemplares de libros muy interesantes y conocidos desde hace mucho tiempo, solo que esta vez en checo.
Y me gustaría preguntarte, Sveta, ¿qué te inspiró? ¿O qué sucedió en tu vida que te impulsó a dedicarte a una causa tan interesante? Pero quizás te interese saber un poco sobre mí. Llevo viviendo en la República Checa unos 20 años. Bueno, como la vida es tan impredecible, nos mudamos allí, probablemente en busca de algo mejor. Una vida mejor. Una vida mejor, más bonita. El comienzo siempre es muy difícil. Claro, hay que acostumbrarse a un nuevo entorno, a gente nueva, cambiar algunos hábitos. Pero aún así, cuando tu sueño se hace realidad, sí, así lo queríamos y lo tenemos todo. Pero, de nuevo, falta algo. ¿Y por qué falta? ¿A dónde ir después y dónde buscarlo? Así que, se dieron las circunstancias y fuimos a Ucrania en verano. Estábamos en Kiev, en Petrovka, buscando libros, como siempre, algo interesante para leer, algunas ideas interesantes para traer a la República Checa. Así que, me acerqué a un puesto y les dije, por favor, aconséjenme algo nuevo, algo para el alma. Y aquí está, de entre los 1000 libros, o los que sean que tengan, el puesto era bastante grande y él me entrega Sensei. Dice, solo te voy a dar la primera parte. Si te es interesante, vuelve por más. Bueno, le di las gracias, lo tomé y me fui. Claro, después de leer la primera parte, pedí inmediatamente la segunda y la tercera. Y así fue, como nos hicimos amigos con Sensei, con los libros de Anastasia Novich. ¿Y qué pasó después? Leíste los libros, y que influyó exactamente en tu comprensión, en la comprensión de que querías publicarlos, de que querías unirte a este asunto, de hacer el bien a la gente. Al fin y al cabo, al leer los periódicos, comprendes que solo con un corazón bondadoso puedes crear periódicos verdaderamente positivos y agradables que realmente quieras tomar en tus manos y leer. Después de leer los libros, tenía muchas ganas de hacer algo por los demás, porque la vida parece tenerlo todo. Se construye una casa, los niños crecen y hay un hermoso jardín, pero de nuevo, falta algo. Quizás sea porque organizas todo a tu alrededor para ti mismo. Externamente. Externamente. Pero necesitas desarrollarte de alguna manera y dar a otros la oportunidad de compartir algo, porque en cada uno hay tanta belleza interior. Y tuve la sensación de que necesitaba contarles a todos sobre Sensei. Necesitaba compartir esta información, porque si siento una paz interior, después de leerlo, puedo compartirla con los demás. Y entonces, se me ocurrió la idea, ¿y si lo traduzco? En ese momento, estudiaba economía en la universidad. Mi profesión no tenía nada que ver con libros, traducciones con publicaciones. ni con publicaciones. Es un deseo muy fuerte. ¿Y qué? Después de todo, incluso tratar de hacer el bien, este es el primer paso que debe superarse para que el bien te recoja o las ideas comiencen a realizarse. Así que, te impresionó tanto la información de los libros y, digamos, estos conocimientos que se describen en ellos, que esta energía, el libro, te inspiró a compartirlo con los demás. Los libros dicen que nada es imposible para un alma sedienta. Sí, has observado con mucha precisión qué procesos ocurren en el interior de una persona. Porque esta necesidad interna de hacer, dar, enviar, transmitir, simplemente la tenemos todos. Y se despierta o se abre en el momento y lugar adecuados, por así decirlo. Y cuando tú sientes esto, creo que todos conocen este sentimiento,
Cuando quieres compartir con todo el mundo, abrazar al mundo entero, para que no solo tú te sientas bien, sino que todos lo sientan. También quiero añadir que los checos y los eslovacos, esta gente, tienen una mentalidad ligeramente diferente. No hay tantas oportunidades para manifestarse desde adentro. Bondad interior. Sí, su bondad interior. Ahí un poco, bueno, quizá ni siquiera un poco, como que se olvida, desaparece, porque hay una oposición muy fuerte, por así decirlo, desde el lado material. Materialización de relaciones, sí. Sí, la materialización del pensamiento, las relaciones, simplemente las relaciones entre hijos, padres, etc. Pero cuando una persona está en esto, parece no notar este proceso. Pero cuando tienes algo con que compararlo, y sobre todo, sentirlo a nivel emocional, entonces simplemente se vuelve claro dónde estás, qué eres y a dónde vas. En el contexto de tus palabras, surge la pregunta, ¿y cómo reacciona la gente? ¿Reciben? Sí. ¿Les gustan estas ideas? ¿Las apoyan? ¿Leen? ¿Cómo llegan a conocerse? ¿Cómo influyen estos libros en los checos? ¿Saben? Puede que los checos sean aparentemente reprimidos, pero emocionalmente me parece que sienten con la misma intensidad que todos Por ustedes. supuesto. Todo el mundo tiene alma. Sí. Y todos tienen un mismo deseo y un mismo lenguaje, que entienden la voz de sus sentimientos internos. Puede que no lo expresen, diciendo, bueno, sí, esto es lo mismo, por supuesto. No reaccionan emocionalmente. Pero las cartas, y los comentarios, y la ayuda que viene después de la gente, dice mucho. Simplemente hablan de la actitud, del mundo interior de una persona. Nos hemos hecho conocidos, no solo en la República Checa, sino también en Eslovaquia. Nos escriben desde Austria y Polonia. Porque sé que nuestros amigos checos envían libros incluso a Australia, y de allí llegan cartas. Así que la necesidad de pureza interior y bondad es la misma en todas partes. No importa qué límites nos impongan, ni lo lejanos que nos parezcan, todo es impotente ante una oleada de bondad y amor. Es decir, la bondad genera bondad, y esto concierne a todas las personas, independientemente del país en el que vivan. Dices, pero esto se puede sentir, se puede ver, y simplemente funciona, con una verdadera fuerza enorme. Tal vez, alguien ha formado una visión del mundo y una actitud hacia las acciones de las personas, de quienes desean hacer algo así, desde el alma, desde lo más profundo del corazón, con sinceridad, que al principio la gente puede no entenderlo. Pero cuando uno lo conoce mejor, al principio, puede reaccionar con precaución. Hay miedo, sí, porque cada persona ha vivido su propia vida, cada una tiene su propia experiencia. Y, por supuesto, no todos tienen una buena experiencia. Hay diferentes. Las trampas están puestas aquí, como será en el camino de muchos. Pero, cuando uno conoce esto mejor, todos los miedos desaparecen, porque es real. Y lo real no se puede confundir con nada, porque se siente en algún lugar interior, en algún lugar profundo, y en realidad conecta a diferentes personas, precisamente a través de los sentimientos. Y entonces nadie pregunta, ¿y de dónde eres? ¿Pero de dónde eres? Nosotros, aquí estamos, para ponernos de acuerdo para hacer el bien. Bien Australia, bien República Checa, bien todo. La necesidad de calidez espiritual y la pureza es la misma en todas partes. Sí, por supuesto. Además, todas las personas son iguales en su naturaleza espiritual, y en cada persona hay un alma. Estos buenos impulsos, y en general, el deseo de hacer algún bien, lamentablemente, ahora se perciben un poco como algo anticuado, o tal vez, como con miedo, como si uno dijera, pero, ¿qué es esto? Pero, ¿qué me pasa de repente? Sí, son tan buenos. ¿Y qué es lo que quieren de mí? Sí, eso significa que quieren algo, pero, en realidad, no es cierto.
Toda persona tiene la necesidad de hacer el bien y compartir su luz interior con los demás. Porque para esto, el humano, de hecho, vino a esta tierra, para que el bien se extendiera. Y, como dicen, ¿acaso la gente permitirá que el mal sea más fuerte que ellos? Sí, también me gustaría añadir que la aspiración de compartir luz, bondad y alegría está en todos. Pero el temor, ¿y cómo me mirarán? ¿Y qué dirán de mí? O quizá, ¿me veré extraña a los ojos de la gente? Pero si traspasas esta barrera ilusoria, ¿qué dirán? Al fin y al cabo, tú ya no vas para que digan algo de ti. Al fin y al cabo, vas a compartir, así que adelante, comparte. Sí, claro, al principio puede ser un poco más difícil, porque uno parece estar acostumbrado a vivir de cierta forma, con ciertos hábitos. Y sin embargo, los patrones se mantienen en algunos marcos. Pero cuando tienes una meta, tienes una aspiración interior, la fuerza se manifiesta. No sé de dónde, simplemente está. Ella está allí. Simplemente vas y lo haces. Simplemente está, ella está. Y cuando la gente ve esta sinceridad, esta apertura, esta aspiración pura, sabes que la pureza no se puede confundir con nada. Tú la sientes. Quizás no puedas describirlo con palabras, pero está ahí y lo sabes. ¿Por qué te atrae esto? ¿Quieres hablar con la gente, compartir algo o incluso consultarle? Porque sientes la pureza. Ella no miente. Y la gente siente esto, y lo capta también, y comienza a compartirlo. Sí. Y no hay que tener miedo, porque la necesidad interior de compartir siempre está ahí. Y cuanto antes se dé el primer paso, aunque sea una sonrisa en el momento oportuno, aunque sea una palabra amable, hazlo. Inténtalo. Porque el sentimiento que una persona experimenta al hacer el bien a los demás, de forma gratuita, es el presente que siempre permanece con ella. Y sin importar en qué situación te encuentres, tienes la oportunidad de comparar. Existen patrones impuestos que parecen traerte sentimiento de alegría, Sí, pero también un extraño vacío interior. Y luego, cuando finalmente superas la barrera, sientes esa alegría interior y comprendes que sí, esto es real. Hice algo y la gente se siente bien. Dime, desde el principio, cuando empezaste, ¿lo hiciste sola o contaste con ayudantes, personas afines, a quienes quizás conociste enseguida? ¿O cómo empezó todo esto? ¿Con qué problemas te encontraste desde el principio? Fue una historia interesante, porque cuando leí los libros, los llevé a la República Checa para compartirlos, ya que allí hay mucha gente que lee en ruso y está interesada en este tipo de literatura. Diría que la inspiración fue para muchos, y nos juntábamos. Sí, vamos a hacer esto. Difundiremos la información. La compartiremos con la gente. Pero cuando llega el momento de implementarlo, surgen muchas dificultades que hay que superar. Al principio, este es un proceso normal, por así decirlo. Resultó que tuve que empezar desde cero, comprar libros y leer cómo se publican, qué son las traducciones, familiarizarme con las normas, cómo percibe la gente la información, cómo se imprimen los libros, cuál es el diseño, porque quería transmitir la información a quienes no deberían sentir que esto se trata de una especie de traducción rusa, lo cual yo debía entender de alguna manera, para transmitir y que lo entienda la persona que lo va a leer. el idioma debe traducirse lo más exacto posible al idioma que lee la persona. Sí,
es decir, lo más claramente posible. Para transmitir y emociones y chistes, para que la gente entienda por qué se les da. Tuve que empezar desde el principio a aprender muchas cosas. Durante este tiempo, han sucedido muchas cosas interesantes y he aprendido, por ejemplo, a hacer traducciones, compaginación y trabajar con Photoshop. Pero este es un trabajo creativo tan interesante que no piensas en aprender, simplemente te sientas y lo haces. ¿Y cómo empezó la gente a conectar después? Es decir, ¿comenzaron a responder de alguna manera? Apareció realmente gente que empezó a ayudar con la distribución. Al principio aparecieron, cuando salió el primer libro, aparecieron lectores, quienes escribieron. Este es uno. Sí, este es el primer libro. Apareció el primer libro, y aparecieron lectores que escribieron comentarios. Empezamos con el hecho de que también tenían su primer libro, cuyo autor no era muy conocido en la República Checa en aquel entonces. Y la normal curiosidad humana, el temor, la inspiración y la gratitud surgieron simplemente con los comentarios. Lo que una persona le transmitía a otra. Sí, me gustó mucho. La información realmente llega a lo más profundo del alma. Allí encuentras respuestas a todas las preguntas, especialmente las internas, lo cual es muy importante. Y la gente ha empezado a sumarse a la distribución. Al principio, no había mucha gente interesada en participar. Sí, estaban interesados, les interesaban los autores, les interesaba los ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo llegó aquí? Era como si quisieran conocerlo a fondo, pero aún no tenían la fuerza para empezar a hacer algo. Quizás se deba a la mentalidad de la gente de necesito saber primero y luego. Pero cuando lees, cuando trabajas en ti mismo, después de todo, en el libro, hay mucha información sobre una persona, sobre el mundo interior, sobre meditaciones que te ayudan a sentir todo esto. No son solo palabras, no es solo información. Cuando lo conectas con tu experiencia interior, Así es, lo sientes en tu con la vida interior, interior. entonces te surgen miles de preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué sigue? Ya no es un problema. Simplemente lo haces. Eso es lo que pasó con nuestros libros. ¿Y cómo surgió la idea de crear un periódico? El periódico es tu contribución creativa directa, basada en el conocimiento que has adquirido de los libros. Sí, lograste experimentar el método de meditación y resultó ser tu propio producto creativo, donde pudiste plasmar una parte de ti, como demuestra el periódico, que esto es muy bueno y positivo. Resultó ser muy brillante para ti. El periódico es, por así decirlo, una etapa más, una forma de compartir con la gente lo que sabes. Porque hay información, horas de trabajo en las meditaciones. La experiencia de una persona crece y empieza a ver el mundo con otros ojos. En el periódico tenemos 6 secciones, donde se puede encontrar de todo, sobre salud, sobre familia, sobre el amor, historia, enigmas, secretos y desarrollo humano. Intentamos organizarlo de tal manera, para que la persona encuentre respuestas a sus preguntas en cada área. Al fin y al cabo, donde quiera que mires y quieras desarrollarte, sea cual sea el área, hay muchísimos misterios sin resolver, todos ocultos en tu interior. Y cuando una persona empieza a trabajar en sí misma, entra en contacto con esto. Entonces, los periódicos, en principio, pueden inspirar a una persona a leer libros, por ejemplo.
Y no solo eso. Y no solo eso. Lo que quieren es compartir algo interno en cada tema, para que una persona pueda encontrar algo para el alma, en cualquier tema que concierne a la vida. Sí, así es. Lo que sea que percibamos del mundo exterior, todo esto está conectado con el interior. ¿Por qué? Por ejemplo, hay caos en el mundo exterior. Porque hay desorden en nuestros pensamientos. Cuando el orden está dentro, y nuestra vida corre así, como nosotros queremos. Somos, por así decirlo, los directores de la vida, cuando hay orden interior. Y aquí, en el periódico, nosotros queremos comparar lo externo con lo interno, cómo se afecta el uno al otro. ¿Cómo se combinan? ¿Cómo se combinan? ¿Qué se sabe sobre esto en general? Al fin y al cabo, el humano piensa, así es como me veo en el espejo. Pero esto no es cierto, porque este potencial interno sin explorar nos ofrece inmensas oportunidades, y es para todos. Cuando una persona descubre esta fuerza interior, no solo influye en su propia vida, sino que también cambia el mundo que la rodea. ¿Y cuántas familias hay aquí? Esto mismo se puede transmitir a los hijos, se puede compartir con familiares y amigos. Después de todo, hay tanta gente ahora que está un poco inquieta, resolviendo diversos problemas, de salud, finanzas, etc. ¿De dónde viene todo esto? ¿Cómo puedo ayudar a la persona? Comparte tu experiencia. Este es un claro ejemplo. Es lo mejor que puede haber. Si a él le sale, ¿por qué a mí no me va a salir? Si yo puedo, ¿por qué tú no puedes? Sí, que lo hagan a esa escala. Cada uno tiene su propio ancho al dar su paso. Alguno dirá, sí, con eso me basta, hoy haré esta pequeña cosa. Pero también me traerá mucha alegría. Bueno, quizá mañana haga algo más grande. Al fin y al cabo, todo está en nuestras manos, nosotros elegimos. De hecho, quiero añadir que estos libros son verdaderamente únicos, información única. Y la difusión de este conocimiento, incluso para quien lo realiza, puede que no sea inmediatamente visible. ¿En cuántas personas influirá en el futuro? Lo más importante es que esta información realmente ayuda a la persona a encontrarse a sí misma y a encontrar la armonía interior que, de hecho, una persona intenta encontrar en lo externo, como dijiste, tanto en la casa como en el jardín. Una persona intenta encontrar la armonía interior, pero a través del exterior. Es decir, cree que una casa hermosa, un jardín maravilloso le traerá armonía interior. Pero como demuestra la experiencia, y está escrito en los libros, esa armonía debe estar primero en el interior de la persona, y luego en el mundo exterior. Pero, hay ejemplos concretos de cuando la gente comenzó a unirse en torno a una buena causa. Claro que hay muchos ejemplos, porque durante 2 años, 2 años y medio, celebramos la exposición fotográfica Agapito de las Cuevas. 2 años seguidos hicimos presentaciones, conversaciones, podríamos decir, del eslavo, Vikenty Joika y la cultura tripiliana. Porque, quizás sea la siguiente coincidencia, pero él nació en la República Checa, vivió y estudió hasta los 26 años, y luego se fue a Ucrania, e hizo un descubrimiento que todos conocen sobre la cultura tripiliana en Ucrania. En el pueblo donde nació Joika, se ha inaugurado una placa conmemorativa. El arqueólogo Viteico estuvo allí. Tenemos, por así decirlo, documentación fotográfica. Y quiero agradecer enormemente al Museo Arqueológico Ucraniano de la Cultura Tripiliana, ubicado en el pueblo de Tripilie. Porque, cuando estábamos reuniendo materiales para la presentación, en el lugar donde nació Joika, nos proporcionaron toda la documentación fotográfica en excelente calidad. Saben que los descendientes directos de Joika siguen vivos, y se sorprendieron mucho por la cantidad de información interesante que existe. Nos contaron que Joika envió muchos de sus hallazgos a sus familiares en la República Checa,
ya que nació en una familia de 11 hijos. Por eso, estos hallazgos están dispersos por todo el mundo y sus materiales aún se conservan. También quería contarles un dato interesante. Cuando el primer ministro checo Topolánek realizó una visita oficial a Ucrania para ver al presidente Yushchenko, se le regaló un libro exclusivo con los hallazgos de Joica, que aún se conservan en los archivos del Museo Nacional de Praga. Quiero destacar la importancia y la cercanía de nuestras relaciones entre países y personas. Todo está interconectado. Nos parece que fue hace 120 o 150 años. Alguien se fue, alguien llegó, vivió en diferentes lugares, pero en realidad no es así. Y de hecho, con el tiempo, une a la gente. Sí, de todos modos, volvemos a nuestros orígenes. Sí, a la unidad. A la unidad, sí, a la unidad. Aún así, me gustaría volver a los ejemplos. ¿Hay personas específicas que realmente ayuden o apoyen en este asunto? Sí, hay mucha gente que nos ayuda. Todos intentan ayudar. Bueno, no se puede decir que alguien mucho y alguien poco. Todos dan lo que pueden, y lo más importante, con sinceridad y alegría. Alguien ayuda con las traducciones, alguien con la corrección, alguien organiza la distribución de noticias. Por ejemplo, entregamos aproximadamente el 70% de las noticias de Polaoda a hospitales, residencias de ancianos, sanatorios, clínicas y museos. Hay gente que simplemente llama y quiere distribuir noticias en sus propios lugares donde viven o en el trabajo. Simplemente no se puede establecer la escala en la que una persona quiere hacer algo bueno por los demás. Esto es bueno, esto es mucho, esto es poco. Uno simplemente lo toma y lo hace sin preguntar. En cuanto a la distribución de periódicos, bueno, al principio contactamos con el distribuidor, como debe ser, porque cada país tiene su propia red de distribución de revistas y de periódicos. Pero la primera respuesta que recibimos fue, sabe, su literatura no está muy de moda ni se lee mucho. Dije, bueno, no hay otra alternativa. Entiendo que ahora mismo no se vendieran demasiadas buenas noticias, pero debería haber algunas. Quizás lo intente. De acuerdo, intentémoslo. Quiero decir que llevamos un año con los periódicos y se está difundiendo con rapidez. Rapidez. Velocidad. Velocidad asombrosa. Todo es simplemente genial. Cada vez más gente, no solo en la República Checa, sino también en Eslovaquia, se une porque lo sienten. La gente envía sus artículos. Claro, puede que para muchos, un periódico que solo habla de cosas buenas fuera una grata sorpresa, para otros, una sorpresa inesperada. De hecho, la gente echa de menos las buenas noticias. Realmente las echan de menos. Puedo decirlo con confianza, porque cuando lees comentarios y reacciones y artículos que luego llegan a la redacción, bueno, es la misma evidencia clara y el hecho de que ayuda a la gente.
Fuiste una de las organizadoras de la Exposición Fotográfica Internacional Agapito de las Cuevas, por la unidad y la amistad. Cuéntanos, ¿en qué ciudades se celebró? ¿En qué países? ¿En qué países y ciudades ocurrió tu participación y qué es lo que viste? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Y quizás asistieron otras personas. ¿Cómo reaccionaron ante este evento? Y en general, ¿qué te aportó a ti en el entendimiento y en los sentimientos? El primer año celebramos la exposición Agapito de las Cuevas en Praga. El segundo año vimos que la gente estaba muy interesada, se sentía atraída y decidimos hacer una pequeña gira por Europa. Así que fuimos a Austria, Alemania, y estuvimos en Bratislava 2 veces, tanto en Bratislava como en Banská Bystrica. Está en Eslovaquia. También enviamos regalos, una colección de libros, un cuadro de Agapito de las Cuevas y un precioso libro ilustrado sobre el monasterio de las Cuevas a Italia y a Francia. Solo quiero decir que parece que la gente habla idiomas diferentes y sus relaciones parecen ser diferentes a primera vista, como la percepción de la información, pero sienten y se esfuerzan por una misma cosa. Estaban muy contentos y les sorprendió que todo esto todavía está vivo hasta ahora, que la historia, ella vive en la gente, no solo está en las páginas de los libros. Fue muy interesante que nos encontráramos con representantes de la embajada en Bratislava, capital de Eslovaquia. Estaban encantados de que viniéramos de Ucrania y estaban muy contentos de que simplemente hubiera tales acciones donde el renacimiento De la moral. de los valores, de la cultura, que simplemente se habla, que nadie se olvidó de esto, que vive en la gente. Pero ya sabes, y la gente se siente atraída por eso. ¿Por qué? Porque está en nosotros. Vivimos con ello. Este tipo de eventos une. Y resulta que sorprende la bondad y el hecho de que la gente recuerda esto. Es decir, que sorprendió y que gustó más a la gente durante el accionar. Pero me parece que eso es todo. Que, en general, tal evento pudiera siquiera realizarse. Sí, nos dijeron, chicos, ¿cómo están aquí? ¿Quiénes son? Hacen estas cosas. ¿Quién los ayuda y los financia? ¿Quién los apoya? Y les respondimos, nosotros mismos. Chicos, pero son altruistas. Solo queremos compartir. ¿No es maravilloso conocer nuestra historia, sumergirse en este mundo? Chicos, nos quitamos el sombrero ante ustedes, de verdad. Hacía mucho tiempo que no veíamos algo así. Es maravilloso. La sinceridad, la amabilidad. Es igual en todas partes, en cualquier idioma. Y tu vida cambió después de leer los libros y comenzar a hacer cosas por la gente. Esto es, por supuesto, indiscutible, porque yo quería estos cambios. Ya sabes, estaban dentro del libro. Esto es solo una ayuda, por así decirlo. Algo que te ayuda a llenar tu vida de sentido. Después de todo, hay mucho que puedes hacer. Pero si siempre tienes un sentimiento, debe haber algún tipo de llenado interno. Pero cuando haces algo por los demás, cuando puedes compartir lo que sabes, lo que has vivido, tu experiencia, esto te llena. Muchos dicen que hay riqueza que repartes, y es como si No disminuye. no disminuye, al contrario, surge de algún lugar y te llena aún más. ¿Y qué es esto? Es esa fuerza, es simplemente esa carga que te impulsa a seguir adelante, a compartir, simplemente a regalar alegría, bondad y felicidad. ¿Y por qué regalarla? Porque tienes muchísima. Hay suficiente para todos. Hay suficiente para todos y no cabe dentro. Quiero dar aún más. No puedes no compartir, no te sale. Es un proceso normal. Y, sabes, no son mis palabras, todos lo sienten.
Y cada uno llega a esto, como si estuviera en su propia etapa de búsqueda, cada uno buscando. También me gustaría añadir que febrero se acerca, el 25 de febrero, cuando nuevamente tenemos la oportunidad de visitar a Agápito de las Cuevas. Quienes han leído los libros saben que es el primer sanador eslavo. Me gustaría decir sanador eslavo, porque su bondad, su amor, aún une a la gente hasta el día de hoy. Me gustaría decir que donde quiera que estemos con las exposiciones, con qué sinceridad, amor y bondad fuimos recibidos por la gente. No solo la información, las postales, sino también la pintura en sí, los milagros que realizó Agápito. Esto solo se puede hacer cuando hay pureza, cuando hay sinceridad, apertura, esa fuente interna, infinita, inagotable de amor, bondad y amabilidad. Sabes, cuando una persona comienza a sumergirse en este mundo, y ella se llena de tanta belleza y bondad, y entonces no piensa si lo hago o no lo hago, si tengo miedo o no, simplemente vas y lo compartes. Deseas compartir, porque tienes tanto, que es imposible llevarlo dentro de ti. Y no importa cómo resuelvas los problemas de fronteras, idiomas, nacionalidades, mentalidades, etc. Todo esto fluye como un río. Yo quiero, quizá piense alguien, ir, no ir, hacer, no hacer. Pero esto es como si se tratara de nuestra alma, esa eterna, que simplemente está con nosotros. Y no la recordamos muy a menudo. Pero es lo mismo que si nos olvidáramos del amor, porque la bondad, la alegría que vive en nosotros, está viva. No son palabras, es un sentimiento real y vivo que una persona lleva dentro. Y esto es posible el 25 de febrero. Nos lo dan de nuevo, y para cada persona será una gran alegría para el alma. Así que les aconsejo que aprovechen esto, que vengan y simplemente toquen esta pureza, el amor. Quisiera añadir que esto se describe en el segundo volumen del libro Sensei de Anastasia Novich. Se detalla sobre el sanador no remunerado Agápito de las Cuevas y sobre la semana del 25 de febrero, su significado, no solo en nuestra época, sino también, como demuestra la historia, mucho antes, para las almas de las personas. ¿Y qué eventos ocurren exactamente en estos días? ¿Y por qué, específicamente, a partir del 25, comienzan estos días, cuando todo se vuelve simplemente bueno, como si todo a tu alrededor? El alma canta, todo canta. Estés donde estés, pero si realmente prestas atención a tu alma, si te centras en los sentimientos, este momento te brinda la oportunidad de sentir mucho más la realidad de ese mundo, la realidad del mundo del alma, la realidad del mundo de Dios. Es decir, específicamente, en estos días, no hay nada más importante que pedir por la salvación de tu alma. Sí. Para volver a ti misma. Al menos a partir del día 25. Existe la oportunidad de dejarlo todo, Sí. olvidarlo todo y recordar tu verdadero yo. También quería comentar que el nuevo libro Alatra salió hace poco. ¿Cuánto tiempo? 4 meses. El 22 de junio. Nosotros ya tenemos una traducción lista en el idioma checo. Lo que pasa es que el libro es muy profundo en cuanto al conocimiento, por la forma en que ayuda a recorrer el camino a casa. Y hemos planeado una edición a finales de enero o a principios de febrero. Así que creo que este es otro impulso que ayuda a una persona a encontrar apoyo interior.
El camino a casa. El camino a casa. Como dijiste. Esta es una descripción muy precisa, digamos, de lo que revela este libro. De hecho, el libro revela, podría decirse, el faro, por el cual, si una persona va a este faro, realmente regresará a casa. Este libro es como una llave, revela muchos secretos. De hecho, Sí. los secretos que se esconden en una persona no están en ningún lugar, sino dentro de ella. Creo que para los checos, y en general, para la gente a la que le gustan estos libros, será un enorme regalo. En la República Checa esperan tanto este libro que los checos piden libros rusos en ruso y los leen en ruso porque ya no pueden esperar la traducción. Así que esta también es una buena motivación para aprender ruso. En el mundo, se enseñan muchos idiomas, pero ahora, gracias a estos libros, la gente Comenzará a aprender el idioma ruso. Porque el libro, que está en su versión original, él tiene la fuerza del original. Sí, aquí, esto es inmensamente. Esto se siente. Sí, porque el libro original tiene una fuerza enorme. Y esto se siente, verdaderamente. Incluso las obras, cuando escuchamos, por ejemplo, a poetas árabes, a menudo, los traductores dicen, estudia y lee el original, porque esta es la fuerza, que es imposible de transmitir, convirtiendo la fuerza de la palabra a otro idioma. Sí, el significado será claro, pero es precisamente esto que está aquí, lo que se esconde tras el texto, tras las palabras, lo que es muy difícil de transmitir, simplemente mediante una traducción literaria, incluso una muy buena. Pero aún así, como sea que la esencia permanezca, yo creo que mucha gente se empapará. Finalmente, me gustaría escuchar algún consejo tuyo. ¿Podrías compartir tu experiencia? ¿Por dónde debería empezar una persona si realmente quiere dedicarse a hacer cosas buenas? Recomendaciones. Dado que mucha gente también seguramente tiene esa idea que le surge de imprimir libros y difundir la información, pero por Tienen alguna miedo. razón no se atreven a hacerlo. ¿Qué les puedes aconsejar? Dinos, por favor. Al leer los libros, a muchos les surge la intención de hacer algo. Hay tal necesidad interna de ir, de compartir, de contarle al mundo lo que saben. Pero, ¿por dónde empezar? La experiencia que quiero compartir puede, espero, ser cercana a las personas que han tenido el mismo estado, al leer los libros, la misma necesidad interna de compartir el conocimiento y la información. Así que, al principio, hicimos pequeños artículos, tomamos extractos de los libros y los tradujimos al idioma checo. Luego, surgió la idea de enviar estos artículos a publicaciones en ruso y en ucraniano. En el extranjero, en Europa, hay muchas revistas y periódicos con temas similares. Y creo que para ellos, estas noticias de su país de origen son muy cercanas y agradables. Les encantó publicar nuestros artículos en revistas y en periódicos. Cuando ya habíamos recopilado muchos artículos, decidimos que necesitábamos ordenarlos de alguna manera. Hicimos un sitio web. Se llama www. Ciambala CZ, pueden verlo en la pantalla, y la dirección. Quiero confesar de inmediato que no había experiencia de cómo hacerlo, por dónde empezar. Hasta que recurrimos a los chicos de La Goda para pedirles consejo y ayuda. Así que, quiero aconsejarles a todos los principiantes, chicos, si pueden ayudar, si tienen estos conocimientos y experiencia, ellos siempre están muy contentos. Así que escriban a La Goda si ustedes tienen preguntas, problemas, falta de experiencia, como qué hacer, cómo publicar, cuestiones técnicas. Después de todo, simplemente, al principio surgen muchísimas de ellas. Pero los chicos estarán encantados de ayudarles. Escríbanos a nuestra página web, al correo electrónico, y compartiremos con ustedes
todo lo que conocemos y sabemos para ayudar en los primeros pasos con el sitio y con la distribución de información en Internet. Tuvimos un muy buen respaldo de los chicos de Lagoda. Bueno, y luego, cuando ya se tiene experiencia, se puede seguir desarrollando. Una vez más, se recopiló mucha información, artículos, y decidimos hacer un periódico. Por supuesto, publicamos una edición impresa, en mi opinión, 1 año y medio después de empezar a hacer los sitios web. Al principio, el periódico solo estaba disponible en formato electrónico. Pueden conocer sobre esto en el sitio web www.polaoda.cz. Aproximadamente 1 año y medio después, ya había salido la versión impresa del periódico. Bueno, por supuesto, esto es nuevo, otra vez. Y, una vez más, tuvimos que preguntar, consultar y aprender cosas nuevas. Pero les diré que este es un proceso creativo tan emocionante, que los obstáculos simplemente nos ayudan, si así lo entendemos, en esencia. Distribuir el periódico, diría yo, no fue fácil, porque la gente no está acostumbrada a la información puramente positiva, que habla de bondad, de amor. Muchos, por ejemplo, esperaban algo detrás de esto, lo que se esconde detrás de esta belleza. Otros eran desconfiados. Otros ni siquiera parecían saberlo. Parecía que todo salía a la luz, pero algo en su cabeza les decía, espera, espera. Si los demás reaccionan bien, me uniré a ellos. Eso pasa. Así que empezamos a repartir el periódico, a distribuirlo. Contactamos no solo con hospitales, sino también con universidades, escuelas y profesores. La respuesta de la gente fue simplemente increíble. Pero al principio, para la gente, es muy importante lo que digan de ellos, en el trabajo y en la familia. Nos agradecieron, pero miraron a su alrededor con cierta cautela, para que no se notara el brillo de los ojos. Pero, ya saben, es un sentimiento doble. Simplemente estamos contentos de que todo sea así. Ahora, por supuesto, mucha más gente ya confía, percibe, se alegra y espera con impaciencia el próximo número, que era el propósito de publicar el periódico. Me di cuenta de que no toda la gente tiene una computadora, ni internet, especialmente la gente que es de la generación anterior. Simplemente se aíslan de la información negativa, diciendo, no tendré internet en casa, ni siquiera enciendo la televisión. Así que, su única forma de comunicarse con el mundo es a través de los periódicos y las publicaciones impresas. No tengan miedo. Siempre hay que dar el primer paso. Hay mucha gente que quiere y puede ayudar. Confíen en nosotros, las hay. Solo hay que hacer, ir, decidir, preguntar. Y este fuerte deseo interior de hacer esto simplemente te guía y derriba todos los obstáculos en el camino. También quería añadir sobre la traducción de los libros. En una ocasión, de alguna manera, vimos cuántos fragmentos de los libros ya teníamos traducido. Muchos dijeron, chicos, ¿y qué? Miren, ya hay un libro completo. ¿Podemos hacer un libro? Quizás. Bueno, hagámoslo. ¿Por qué no? Así que, al principio, ni siquiera teníamos el objetivo de traducir y publicar el libro. Bueno, simplemente, aquí verán, en pequeños pasos, poco a poco, a partir de pequeños fragmentos, resultó todo un libro. Y así, de alguna manera, todo funcionó. Hoy, ya tenemos 4 volúmenes traducidos, que podemos ofrecer a la gente. Y Alatra ya está en camino, así que, todo va magníficamente. Háganlo, no tengan miedo. Cada cosa comienza con un gran deseo. Este deseo debe estar ahí y luego todo encaja. Hay que dar pasos reales. Sí, que sean pequeños. Incluso
Cuéntenles a amigos, vecinos del trabajo. Quiero publicarlo. Sí, quiero publicar. ¿Qué debo hacer? Buscar en Internet, preguntar a gente que ya haya intentado hacer algo. Encontrarás toda la información que necesitas en tu iniciativa, porque Sí, esto impulsa, esto propone, esto te conecta con las personas adecuadas. Esto es un gran deseo e inspiración, porque te ayuda a encontrar la literatura adecuada, las personas adecuadas, las fuentes de información adecuadas. Simplemente te guía. Lo principal es no rendirse. Cuando aparezcan las primeras dificultades, no te rindas. Al fin y al cabo, son solo pequeñas pruebas, si realmente lo quieres. Y nosotros tuvimos tales pruebas. Incluso, estábamos empezando a traducir un libro, y los archivos simplemente desaparecieron de nuestra computadora, y no sabíamos a dónde, cómo, por qué. Solo empieza, lo quieres, así que lo harás. Otra vez, de nuevo. Otra vez, empezamos de nuevo. Algo simplemente se rompió, algo simplemente no funcionó. Pero esto no es motivo para detenerte o abandonar lo que planeabas hacer. Es todo lo contrario. Esto te demuestra que necesitas avanzar, con más confianza, con paso firme, y entonces, todo saldrá bien. Bueno, y los resultados del esfuerzo, de la perseverancia, del esfuerzo, no te harán esperar, llegarán. Pero para ello, solo necesitas hacer algo, no hablar. Puedes leer libros, escucharlos, reflexionar sobre ello, pero aún así no hacer nada. Es mejor hacer poco, pero hazlo. Ayuda más adelante. Es como nuestra experiencia. Y la experiencia es fuerza, es confianza. Esto es nuestro, lo que ya sabemos. Sí, es así. Mucha gente tiene diferentes opciones, hay diferentes consejos, pero lo que ya hemos hecho es muy útil y nos ayuda a seguir adelante. Muchas gracias por eso, por venir con nosotros y compartir tu experiencia. Es realmente muy interesante e informativa. Yo también les agradezco que nos hayan dado la oportunidad de hablar con ustedes, de compartir con ustedes, de contar cómo hacer, de distribuir amor y alegría y bondad. Estos son simplemente deseos internos normales de cada persona. Simplemente, cuando lo sientes y empiezas a crear, esto crece en ti. Muchas gracias. Tus historias nos inspiran tanto, que realmente tengo muchas ganas de ir inmediatamente a hacer algo más. Ya sabes, vamos allí, a grabar la segunda transmisión de Juntos a Solas, algo más, la tercera. Es cierto. Date prisa en hacer el bien, solo date prisa. Como está escrito en el libro, Sensei 4, todo camino comienza con un paso, cada paso con ganas de ir. Quien inicia su actividad con cosas pequeñas, podrá llegar pronto a cosas grandes. Mucha suerte y éxito. Escríbenos y contáctanos. Siempre estaremos contentos de ayudarte. Fragmento del video 1, del programa, Juntos a Solas. El objetivo de nuestro programa, Juntos a Solas, es que todos puedan verse desde afuera y ver cómo la mente animal crea sus estructuras en la sociedad humana, cómo manipula la conciencia-mente de las masas y hacia dónde se dirige la humanidad ahora. Pero el objetivo principal es mostrar que las personas pueden cambiar la situación, sus vidas, si dejan de servir como conductores de la mente animal en la sociedad humana.